la polémica del día. Querido Fer, si tienes por ahí el arte, ándale poniendo, porque quedó muy lindo. Que te quedó muy lindo, hermano. Te quedó lindo como el lindo canal. Mira qué lindo. ¿Ya? ¿Tú te imaginas ese noticiero con esos dos presentadores? ¿Tendría más audiencia que el Chimi y el Chano? Es como el Chompiras y el Peterete del otro lado, pero ¿tú crees que se vería bien? Para quienes nos están viendo ahorita en nuestra señal de redes, tenemos en este momento un cromo debajo del ocaso. Ustedes saben, siempre desde un punto de vista irónico, crítico. Tenemos al ex secretario de la Administración, Corral, y al ex presidente de la República, Lasso, compartiendo un set del lindo canal. Quizás las noticias del 24 horas al mejor estilo de Milton Pérez. Así que el arte del día de hoy también ya lo tienen ahí, cópienlo para que lo compartan. Vamos a empezar así, vamos a empezar ya con la información. Pregunta: ¿cómo la Contraloría detecta un incumplimiento en 2024 de un tema que data en primera instancia de 2021 y luego se refuerza en 2023? ¿Es acaso el único caso? ¿Ordóñez y Santos Albite tienen o no tienen offshores? Bueno, vengan que se los cuento aquí en corto. Vamos al grano, que no tenemos 24 horas para esta tarea. Esta es la historia de una omisión que no tiene justificación, injustificable. Lo cierto es que la Contraloría General del Estado, a cargo de Carlos Riofrío, permitió que un hombre con un 30% de acciones en un canal privado, que pasó publicidad gubernamental y que tiene concesionado el espacio radioeléctrico con el Estado ecuatoriano, fuera embajador y luego secretario general de la administración. Con él no se aplica aquello de que hasta que la plata no se pare, porque la plata es la plata. Estamos hablando de Sebastián Mateo Corral Bustamante, un empresario televisivo cuya historia estuvo unida al canal Teleamazonas. Vamos también por ahí. Teleamazonas es una cadena de televisión abierta fundado el 22 de febrero de 1974 en la capital. Fue operado por Centro Radio y Televisión Cratel S.A. en Quito y por Teleamazonas Guayaquil S.A. Actualmente pertenece al grupo Teleamazonas. Un cambio importante en la administración del canal se registró en 1997, cuando el banquero quiteño Fidel Egas Grijalva, ustedes lo conocen, adquirió mediante un fideicomiso el 50% de las acciones en Quito y el 100% en Guayaquil. Las acciones sufrieron otro cambio en 2010, cuando fueron vendidas a una empresa peruana llamada La República, y a un ecuatoriano ha llegado a Fidel Egas Grijalva. Justamente, el hombre de la polémica, Sebastián Mateo Corral Bustamante. Estamos viendo una nota del Telégrafo del 2016, un poco resume lo que yo les estoy diciendo en estos momentos. Se vieron un poco obligados a separarse de estas acciones por lo que decía la ley de comunicación, que si tú estás de alguna forma en el sector bancario no puedes dedicarte, si tienes un número de acciones, a otras actividades que no sean estrictamente las bancarias. ¿Ok? Entonces la movieron. Esta movida accionaria, radical, fuerte, data de 2010, al filo de cumplirse el plazo señalado por la Constitución para que las personas jurídicas del sector financiero vendan las empresas que cumplían una actividad distinta o ajena al ámbito bursátil o bancario. Según la nota que estamos viendo, Corral también fue editor de DIN Ediciones, que editaba pues la revista Daines en esa época. Ahí está justamente la nota de diario El Telégrafo,
que les resume todo esto, que estaba tomando la temperatura a todas estas situaciones, porque tanto la Constitución como la Ley de Comunicación aprobado en esos años, en 2013, la Ley de Comunicación reglamentó e impidió que se den estas componendas, es decir, que si yo tengo un banco, tengo una cooperativa, tengo una participación importante en el sector bursátil, yo pueda además dedicarme a tener medios de comunicación, sino que exclusivamente tenía que dedicarme a ese ámbito, lo cual, no sé qué piensen ustedes, seguramente habrá gente con la que no estará de acuerdo con esta idea, pero a mí me parecía algo lleno de sindéresis, porque claro, el tema de los compromisos adquiridos, el tema de la transparencia de la información se compromete en demasía, lo cual, claro, perjudica justamente a todos los que consumimos medios de comunicación en el país, que somos básicamente todos. Esto obligó a que las compañías propietarias de Teleamazonas, la inmobiliaria Rigoletto S.A. y también Río Pacífico y Riopa S.A. constituyan el fideicomiso Teleamazonas el 11 de agosto de 2010 y traspasaran la totalidad de sus acciones a la compañía central de radio y televisión Cretal S.A., al fideicomiso regentado también por Administradora de Fondos y Fideicomiso Produfondos S.A. Luego de un sinnúmero de esfuerzos por acabar con la ley de comunicación, Sebastián Correal hizo zapping, dándose cuenta que aquí se había complicado la situación y entró a la política. Así fue. Un 20 de junio de 2021, el expresidente Guillermo Lasso se fijó en ese hombre de medios de comunicación y lo llevó a la presidencia de la República para darle el cargo de embajador en el Reino Unido. Fue su pasaporte a la gloria. Ahí está la designación del expresidente Guillermo Lasso en favor del señor Sebastián Corral como embajador en Reino Unido e Indonesia, y también otras designaciones. Muy bien, gracias, Fer. Si me están siguiendo hasta ahora, estamos viendo cómo una persona de medios de comunicación paulatinamente hace un bypass a la política y se dedica primero a ser embajador y todo lo demás, ¿ya? Luego lo designan secretario de la administración y vamos a ver, dentro de los hitos de esa designación tuvo un impasse con el embajador de Argentina por el tema del asilo a María de los Ángeles Duarte, y tenemos una nota del portal Plan B que explica esta situación que seguramente muchos se han olvidado, ¿ya? Pues aquí se muestra que evidentemente de embajador tampoco es que haya aprendido mucho, porque tuvo un altercado verbal con el señor Gabriel Fuchs, ex embajador argentino en Ecuador, que este señor, ya cuando se habían roto relaciones, ambos diplomáticos, los cabezas de la diplomacia de ambos países habían retornado a sus países de origen, este señor Gabriel Fuchs denunció haber sido maltratado verbalmente por el ex canciller Juan Carlos Holguín y por el secretario de Administración Sebastián Corral. Sí nos han contado que era medio mal genio, ¿no? O sea, nos han dicho que en las reuniones entraba y nomás en la presidencia de la República interrumpía, decía cosas todas con P y se molestaba con bastante frecuencia. Pero bueno, ya digamos que eso es así. En todo caso, algo sonaba, ¿no? Algo estaba mal, porque evidentemente el señor seguía siendo accionista de Teleamazonas. Y ya en 2023 ese run empezó un poco a desatarse con unos cruces que tuvo con TLC Televisión y el señor Cuesta, que evidentemente lo señaló. Entonces se rompe un poco la caja de Pandora y en 2023 se lo empieza a cuestionar por tener todo este esquema accionario, a pesar de estar en el sector público desde 2021. Él, súper suelto de huesos, súper ligero, súper empoderado de lo que iba a decir, dijo que no negó pues nunca no tener un 30% de Kratel y se mandó una frase para el bronce. Veamos esta nota de Pichincha Universal, ¿ya? ¿Cuál es la frase para el bronce? Dijo: digamos que uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto apenas es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día
y 6 años. Pero bueno, este es un tema temporal y yo no tengo ningún conflicto de intereses, contestó Corral. Entonces, es más para que ustedes recuerden, hagan este ejercicio de memoria. Hicimos una capsulita, ustedes pueden encontrar esto tranquilamente en la red X, cuando le dijo esto a Carlos Vera en el programa Verás. Como spoiler, les cuento que él dice que ha levantado una muralla china sobre sus acciones. El video dura 2 minutos y 17 segundos y les juro que no hay desperdicio. Veamos el video de Carlos Vera. ¿Por qué, siendo usted 30% accionista de Caratel, como se llama, Teleamazonas, acepta usted estar en una función pública que le genera un conflicto? Una empresa de la cual uno es accionista así no debe tener contratos con el Estado, y Teleamazonas tiene por lo menos 2. Uno, el del contrato de concesión de la frecuencia, y otro, el de la publicidad que contrata con organismos estatales. Bueno, a ver, digamos que uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día y 6 años, ¿no es cierto? ¿Usted está pensando que el presidente Lasso se puede reelegir? Yo solo no, es decir, los 6 años, ¿de dónde me lo saca? No sé, o 10, no sé. No. Pero bueno, esto es un tema temporal, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo ningún conflicto de intereses. Tiene un impedimento legal. No es verdad, Carlos. No pueden ser funcionarios del Estado los accionistas de empresas que tengan contratos con el Estado. No es verdad eso, primero. Y segundo, no es una cosa que depende directamente de mí. Ahí yo quisiera decir una cosa. Yo no tengo ningún interés, el más mínimo interés, en TC Televisión. No conozco sus cifras, no conozco su gestión, no conozco sus ratings, no sé cuánto vende. No sé nada. De hecho, tampoco en este momento sé cómo está Teleamazonas. Ya, no sigo. Porque he creado... No, y la forma de encarar, ¿no? Dice Carlos Vera, le demuestra que tiene un impedimento legal y luego se ríen. O sea, porque, bueno, tiene un impedimento legal. Impedimento legal. Y es hora de reír. Y es hora de gozar. ¿Ya? Entonces... eso es lo más molesta en este tipo de cosas también. Es que finalmente no hay un aporte del periodista para decir esto no es así, queremos que responda, sino que, bueno, pero dijo que se va a quedar 6 años el expresidente Lasso, cuente. O sea, son muy panas. Bueno, el caso que a Corral, como ustedes ven, escuchan, sienten, presienten, comparten, le importa 3 pepinos que 100 ecuatorianos crean que esto no estaba bien. Le importa un carajo. Dejó muy claro que no iba a cambiar su vida por una ley, por una designación temporal. Y fue temporal efectivamente porque hubo la muerte cruzada, Javi y Fer. Porque si no, hasta ahorita hasta hace poco lo teníamos ahí en el cargo, así ese temporal no tenía. Llegamos rápidamente a febrero de 2024, donde la Contraloría hizo un examen, el examen DNA 10019-2024. Ahí lo tenemos, revisamos todo el informe, tampoco es tan grande, son 24 páginas. Aquí también hay algunas perlas. Esta imagen abarca fondos, cuentas, inversiones locales y no las internacionales. Pues según la Contraloría, ya Corral había declarado que no tenía, había jurado que no tiene inversiones en el exterior, así que no fueron por ahí, como basándose en ese juramento. Luego, y para matarse de la risa, la Contraloría dice que si este juramento es válido, entonces no hay conflicto de intereses. Vamos nuevamente con el informe. Según el informe, la responsabilidad de que el señor haya estado en el cargo durante todo este tiempo es de funcionarios de cargo medianos y del jerárquico superior, pero no de las más altas. Da a entender que a responsabilidad de la Dirección de Talento Humano, encargada en enero de 2022, y del director de talento humano de agosto de 2021. Ellos debían haber elaborado un informe técnico de la información presentada por Corral y no lo hicieron o no se registró adecuadamente. ¿Ya? No se contó con documentación que permita verificar lo establecido en el artículo 21 del Reglamento Interno Sustitutivo de Administración del Talento Humano. Entonces,
no se verificó, no se constató, y ahí están las consecuencias. ¿Ya? Queda claro en todo caso que no pueden ser ministros, ministras, las personas naturales, miembros de directorio, representantes o apoderados de personas jurídicas, nacionales o extranjeros. Esto según también el decreto 1 del decreto ejecutivo del presidente de la República, del expresidente Lazo, del 30 de agosto. Participen o no en MasterChef, la ley es para todos, sepan cocinar o hagan reír, ¿ya? La misma Contraloría verificó que Corral, accionista de Teleamazonas, era también accionista de Kratel y Teleamazonas Guayaquil, empresas que tenían una relación contractual con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Ahí estamos viendo como que se dan cuenta. Veamos las acciones, querido Fer, las acciones que efectivamente tiene este señor. Estamos viendo en este momento en pantalla. Ustedes si ahí le crecen un poquitín, no sé si hay cómo crecer un poquitín el marco, dice que los accionistas de Kratel son el señor Alex Catota, Marco Chávez, aquí nos interesa, Sebastián Mateo Corral Bustamante. El señor está aquí en el país, tiene un capital de 2.518.567 en inversiones en Kratel. Y hay otros datos ahí adicionales. ¿Ya? Entonces ahí estaba la información. Ustedes pueden acceder a esta información. Tampoco es un tema de minería de datos así complicadísimo y demás. Es un asunto que ustedes pueden investigar y comprobar. En todo caso, ese paquete accionario importante, fuerte en términos de cifras, cuando él entra a la Secretaría de la Administración, se esfuma. Ponle por ahí, querido Fer, se esfuma. Y en su declaración patrimonial aparecen únicamente una cantidad de $115.959 de paquete accionario, ¿ya? Cuando en 2021, en cambio, ponle ahí, querido Fer, ese paquete accionario, respaldado por todas estas movidas de orden accionario, era de cerca de 3.012.099 centavos. ¿Qué pasó con esos $2.900.000 de paquete accionario? Si no se mandaron al mercado local, si no llegaron a algún banco, alguna cooperativa, si no están invertidas en otro canal de televisión o alguna otra gracia, pues deben haberse enviado al exterior. De pronto hay otra solución, pero todo eso tiene que ser declarado. ¿Qué pasó con esos 2 millones y monedas de todo el tema? ¿Cuál es la conclusión? La más absurda. O sea, que tienen que mejorar procesos, se valoren los informes técnicos de acuerdo a lo establecido. O sea, metimos la pata, pero por favor que mejoren los procesos. Esa es la conclusión. Le voy a leer. Dice, recomendación a la Secretaría General Administrativa de la Presidencia. Disponer al director de Administración de Talento Humano que previo a la posesión y vinculación de personal de nombramiento de libre remoción, se elaboren los informes técnicos de acuerdo a lo establecido en las disposiciones internas de la Presidencia de la República, con finalidad de verificar y validar, entre otros, que el servidor a posesionarse no se encuentre incurso en prohibiciones o inhabilidades para desempeñar el cargo con rango de ministro de Estado. O sea, fresco, no pasa aquí nada. En todo caso, la Contraloría dice que se vienen más exámenes, esto lo anunció también a través de su página web, dice que el proceso no ha concluido, específicamente el de la Presidencia de la República todavía se está juzgando y que se vienen otros casos. Las preguntas pendientes que nos dejan aquí son estas. ¿Por qué no se validó y se verificó a tiempo la información de Sebastián Corral si desde el primer día hubo críticas alrededor del tema y se conocía que ahí algo no era transparente, algo era opaco? ¿Por qué el contralor Carlos Riofrío, no atendió las constantes denuncias sobre las relaciones de Corral con el canal en el que pasan Bob Esponja? ¿Por qué no se incluye en las recomendaciones que Corral devuelva todo lo percibido durante todo este periodo? ¿Qué motivó al actual Contralor General del Estado a desarrollar ahora este examen? Aparte de todas las reformas administrativas para mejorar la transparencia, le corresponde actuar también a la Fiscalía, una vez que se ha comprobado que Corral mintió. Y Gushmer,
y Ordóñez y Santos Albite. Interesante también el punto de vista que veíamos de José Serrano, que dice que desde el 2019 los informes de Contraloría no son vinculantes y que debería actuar la Fiscalía porque habría cometido además del falso testimonio el delito de peculado, un delito de acción pública que no requiere de denuncia. Cristo Santiago dice: al pueblo lo acordaron a Gacia Tolete. Yoconda Valladares, saludos cordiales desde la mitad del mundo. Oscar Ortiz dice que habría que tomar una acción. Novoa, al igual que Lazo, le dejó el programa al gobierno. Ya se pide a la Fiscalía acción. La ley la usan para perseguir a los que no se alinean a sus modos de ser, que ha sido caradura Corral. Se rió ante Carlos Vera pensando, y tú me hablas de impedimentos, son de la misma calaña, no lo sé. No hay Contraloría, a la hora que sale este informe valen 3 atados, sí, más o menos. Informe DNA, Larry, bueno, hay que volver a ver esa entrevista de Corral y otros temas más. Muchísimas gracias entonces por haber compartido esta edición de Bajo el Ocaso. Les quiero agradecer muchísimo. Si se andan preguntando qué pasa con el Chimi, no se asusten, ya el lunes está aquí y por lo pronto nos vemos estos 2 días que faltan para seguir tomándole el pulso a la realidad. Juan Carlos Cabezas, @LiberJuan, me dicen el Chano. Para ustedes, un amigo. Chao.